Lo que yo quiero que aprendan es simplemente que se aprendan el mecanismo de la micción y las patologías que puedan aparecer si es que se altera ese mecanismo. Es lo único que me interesa. De ahí el resto ya, si quieren, se olvidan. Entonces, obviamente, si hay un problema de vejiga neurogénica, debo tener un antecedente neurológico, ¿correcto? Parkinson, traumatismo cerebral, traumatismo vértebromedular, diabetes mellitus. La diabetes mellitus se comporta cuando ya son 10 años de diabetes, se comporta como una vejiga neurogénica, ¿no? Demencias, tumores cerebrales, o sea, cualquier antecedente neurológico me puede llevar a una vejiga neurogénica. Así como ven a muchos pacientes con ACV biparéticos, imagínense así igualito una vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga tiene sus nervios, ¿correcto? ¿Y quiénes son los participantes de esta micción? Obviamente la vejiga, ¿no? Y tenemos dos esfínteres. El esfínter interno, a ver, Pujaico, Maita, Susana, ¿está? Virtualmente está, ¿no está? ¿Se fue? ¿Está mal? ¿No ha venido? ¿Está presente? Muy bien. Listo. Pando, Toribio, María Fernanda. Allá. ¿Cuál es el esfínter interno? ¿O cuál crees que sea el esfínter interno? Mira, ahí inclusive el dibujo te da una ayudita. El de arriba, el verde. A ver, Alexandra Pasquel, ayúdele a su amiga, su mejor amiga. El verde. Alexandra Pasquel está. A ver, ayúdela. El verde. El cuello vesical es el esfínter interno, ¿ya? Tanto en el varón como en la mujer. Ya, el cuello de la vejiga es un mecanismo también de esfínter, ¿correcto? Y el esfínter externo, pues, que todo lo podemos manejar. El que te dice, ¿sabes qué? Aguántate ahorita porque quiero terminar de escuchar la clase. Entonces ese te da el control voluntario, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, la musculatura del piso pélvico, ya les dije, es un factor importante. Y en cuanto al sistema neurológico, el cerebro es quien me va a comandar y me va a decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de orinar, pero quiero quedarme en clase, aguántate, es quien me comanda. Luego el centro continuo es el centro coordinador. Y luego tenemos otros centros como es el tóraco-lumbar y el sacral, ¿correcto? En esa zona también tenemos a otros núcleos que ahorita lo vamos a ver. Tóraco-lumbar, sinónimo de simpático. Sacral, sinónimo de parasimpático, ¿correcto? El puente de Barolio, el mesencéfalo es mi coordinador y el jefe es mi cerebro, ¿correcto? Más fácil, pero si no se los puedo poner. Y el somático es el que va a inervar mi esfínter externo o mi esfínter voluntario, ¿ya? El somático. Entonces todo eso, acuérdense. Y aquí un pequeño resumen. Tóraco-lumbar, T10L2, sinónimo de simpático y se va a encargar de almacenar la orina, ¿ya? Por ahí si me rayo les pregunto el nervio hipogástrico, ¿ya? Y el sacral, el nervio parasimpático, ¿ya? Función, me va a hacer la micción. El nervio pélvico es quien interviene, ¿no? Y finalmente el sistema somático, que es para mi esfínter, ¿correcto? Mi esfínter a través del nervio pudendo. Ya les estoy dando los nervios, así que después les estoy reclamando que no se les ha explicado. Bueno, ¿y cómo es el mecanismo? Si por ejemplo, ahorita todos estamos en fase de llenado, se nos está llenando nuestra vejiga. Entonces, ¿quién está participando ahorita? El sistema simpático, ¿por qué? Porque se encarga de almacenamiento. Y el sistema somático, ¿por qué? Porque mi esfínter está cerrado, ¿ya? Entonces, ahorita todos tenemos activo el simpático y el somático. Pero va a llegar un momento en el que, ¿saben qué? Ya no aguanto más, tengo ganas de orinar, me orino y le digo al mesencéfalo, ¿sabes qué? Por favor, inhíbeme el simpático
porque tengo ganas de orinar, y estimúlame al parasimpático cuando ya yo esté en el baño, ¿no? Porque si estuviéramos en un paciente que no tuviera un control cerebral, como en el caso de los niños menores a 4 años, ellos se orinan acá, pues nomás, ¿no? En clases. Pero quien me da ese control es el cerebro, ¿ya? Si solamente estuviera predominando el mesencéfalo, ustedes se orinarían aquí, porque neurológicamente lo detecta que la vejiga ya está llena y que ya no puede distenderse más, porque obviamente puede llevarte a algo patológico, y por lo tanto se activa automáticamente mi parasimpático, se contrae, se relaja también el somático, porque tiene que el esfínter relajar y se orina, ¿no? Pero gracias a su cerebrito es quien dice, ¿sabe qué? No, tengo que ir a un lugar a orinar. Entonces, ya cuando tengo ganas de orinar, inhibo a mi simpático, lo hace el mesencéfalo, y inhibo mi somático para relajar mi esfínter y estimulo mi parasimpático. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Sí? Porque acá hay como 5 preguntas. ¿Listo? Muy bien. Esto ya es todo. Y esto es lo que, bueno, ya habíamos visto, la vejiga, los agonistas beta 3. Miren, los receptores alfa están en el cuello de la vejiga. Por eso es que yo puedo utilizar tansulosina en mujeres. Me ha venido pacientes que yo les doy tansulosina y dicen, doctor, se ha equivocado. Y una paciente mujer, ¿cómo si eso es para la próstata? No es así. En el cuello de la vejiga, el cuello de la vejiga de la mujer y del varón, también hay receptores alfa. Y por lo tanto puedo utilizar mi tansulosina, silodosina, oxalosina, etcétera, etcétera. E inclusive en la uretra femenina también hay receptores alfa, ¿ya? Entonces ustedes tienen que explicarles a los pacientes, porque si no, son un dolor de cabeza. Bueno, esa es la próstata, que ya son los 5-alfa reductasa, los copoliesterasa, que lo vamos a ver en un momento. Y esta es la última lámina, yo creo que con esto ya terminamos esta clase. De esto es las patologías. Si yo tengo una lesión en mi cerebro, ¿qué problema me va a dar en la vejiga? Vejiga hiperactiva, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, un ACV, un tema parkinsoniano, ¿no? Puede ser un poquito más abajo en la sustancia gris, ¿no? El mesencéfalo. Entonces voy a tener mi vejiga hiperactiva y por lo tanto voy a tener síntomas de almacenamiento, ¿no? Colaquiuria, licturia, urgencia. Por lo general el residuo es insignificante, ¿ya? Número 1. Si tengo mi lesión toracolumbar, ¿qué hemos dicho de que se encarga toracolumbar? A ver, Kevin Rodríguez. ¿Está Kevin? ¿Kevin? Sí. ¿Qué hemos dicho que se encarga la región toracolumbar? ¿Cómo? ¿Para o simpático? Simpático. Entonces me ayuda al almacenamiento, que diga, ¿no? A que se dilate el almacenamiento. Entonces, si está alterado el almacenamiento, también voy a tener una vejiga hiperactiva, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como no me funciona el simpático, entonces ¿quién va a predominar? El parasimpático, y entonces se va a contraer y me va a dar una vejiga hiperactiva. Pero también produce un problema en el esfínter, lo contrae y aparece lo que se llama disinergia vésico-esfinteriana, ¿ok? Entonces es lo que encontramos en pacientes que tienen lesión toracolumbar, vejiga hiperactiva y disinergia vésico-esfinteriana. Por eso es que aquí pongo overactive, quiere decir que está hiperactivo también el esfínter, ¿ya? Y si hay problemas o traumatismos sacrales, sobre todo los mielomenicoceles, Génesis Soto, que me ayuda. A ti ya te pregunté, ¿no? Perdón. Eliana Taco, también creo. Eliana Taco, también te pregunté, ¿no? Pues estoy ciego. Berenice Portal. Berenice, ¿qué me producía el núcleo sacro? ¿Qué me hace, qué me carga? Parasimpático. Entonces, si no se va a contraer, voy a tener una vejiga perezosa, ¿no? Entonces, muy sencillo, y también me genera un esfínter perezoso, ya lo contrae. Muy bien, chicos.
Bueno, ya hay que evaluar la parte neurológica. A ver, vamos a preguntar. Luis Polo, en el caso de la mujer, ¿has escuchado o conoces cómo se puede sacar el reflejo bulbo cavernoso o bulbo esponjoso? A ver, Berenice Portales, ¿no? Yanela Portilla. Yanela, ¿has escuchado del reflejo? ¿O alguien que haya escuchado el reflejo bulbo cavernoso? El reflejo bulbo cavernoso me permite evaluar la indemnidad de mis nervios sacros, y en el caso de la mujer se estimula el clítoris apretando, y en consecuencia y con un dedo en el ano voy a sentir que el esfínter anal se contrae. Ese es el reflejo bulbo cavernoso, que me dice que las raíces sacras están conservadas. Lo único que quiero que vean. Nada más. Y para el tema, lo que es importante en la vejiga neurogénica es esto, que protejamos al tracto urinario superior. Susana Pujaico. ¿Susana está? ¿Susana? ¿No? ¿No está? Ivone Quesada. Ivone, ¿cuál es el tracto urinario superior? Riñones y qué más? Y uretres, claro, muy bien. Entonces, hay que cuidar. ¿Por qué? Porque quien está fallando en la vejiga, que es tracto urinario inferior, entonces deben cuidar su tracto urinario superior. Este es el principal objetivo. Si no, hay pacientes niñitos que nacen con un hilo meningocele y ya a los 20, 30 años ya están en diálisis, y es una vida terrible, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Hay pacientes que son incontinentes. Imagínense andar con pañal o andar en una actividad social y que huelan a pitch. Es terrible, ¿no? Restaurar la función del tracto urinario inferior, que al menos se asemeje a lo normal, y obviamente mejorar la calidad de vida. ¿Ya? Muy bien, chicos. Disfunción, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Claro? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Disfunción eréctil. Ya es la última, ya. Esto nos vamos rápido. Sí, en 10 minutos es suficiente. Muy bien, relájense, respiren un poco y comenzamos. A ver, ¿qué me quedé en Ivone, ¿no? A ver, Yanela, sí, vaya preparando, Yanela. Ya, la disfunción eréctil, obviamente, la erección está comprometida. Es realmente un trauma para el varón, ¿no? Realmente ocurre en pacientes que tienen factores de riesgo el cigarro, así que ya saben, chicos, si les gusta el cigarro, ya saben lo que les espera. El alcohol, la testosterona baja, problemas de tiroides, los problemas cardiovasculares. Pacientes a veces piensan que la próstata o la hiperplasia de próstata es la causa de su disfunción eréctil. No es así. Lo que causa disfunción eréctil mayormente en la población son la hipertensión, infartos, cardiopatías, diabetes, porque ahorita vamos a ver en la imagen, el pene tiene estructura vascular, nerviosa, que depende de hormonas y también depende de la parte psicológica. Entonces, cualquiera de esos sistemas que falle, adiós. Entonces, por eso la disfunción eréctil, a veces muchos dicen que no es una enfermedad, es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De que tengo algo en el corazón, ¿no? Me ha pasado a veces que he mandado a muchos pacientes con disfunción eréctil al cardiólogo y eran hipertensos, o a veces le habían encontrado un infarto silente. Entonces, tengan presente, si tienen por ahí algún familiar, obviamente adulto, ¿no? Porque jóvenes es otra historia. Hay disfunción eréctil en jóvenes, hay que pensar por ejemplo, en algún trauma, un golpe en el pene, alguna cirugía peniana, cocaína, drogas, ¿no? En jóvenes. Pero en adultos mayores se piensa en estos. Bueno, generalmente 50 años en adelante se piensan en enfermedades cardiovasculares. Y aquí les explicaba, miren, el pene es un cuerpo cavernoso que tiene una arteria. La arteria pudente interna es la que irriga, ¿no? La que irriga tanto el cuerpo cavernoso como el cuerpo esponjoso, ¿no? Y el cuerpo cavernoso es un conducto lleno de varias celdas,
¿no? Donde se llena de sangre cuando hay erección. Y las venas son las que drenan esa sangre cuando hay flacidez. Hay situaciones en pacientes jóvenes que, digamos, hay muchos pacientes jóvenes o pacientes varones que se jactan mucho por el tema de los conejos sexuales. Los conejos sexuales, por si acaso, son microfracturas de los cuerpos cavernosos. ¿Y qué significan los cuerpos cavernosos? ¿Qué significa? Que cuando ya se está llenando de sangre el cuerpo cavernoso, hay fugas por la vena, ¿ok? Hay fugas. Y ni bien se va erectando, ya se va poniendo flácido. Entonces, a los que les gustan los conejos, así que ya saben que van a sufrir de disfunción eréctil. ¿Ya? Se lo digo porque hay gente que se jacta de ello y no sabe que realmente es terrible. Tenemos ese corte transversal en donde vemos a los cuerpos cavernosos, entra la arteria profunda, ¿no? Y como les digo, los cuerpos cavernosos son como celdas que se llenan de sangre. Acá tenemos las venas, miren. Cuando se erecta el pene, comprime las venas y obviamente no hay fuga. Y ya luego empiezan a sacar la sangre del pene. Hay la zona neurológica que se afecta sobre todo en pacientes diabéticos y la parte endocrinológica que es la testosterona. La testosterona en el varón le da el líbido, le da la función eréctil. También deben preguntar en pacientes jóvenes, me acaban de recordar, los que consumen testosterona, esos famosos polvos para poder aumentar la musculatura. Hay productos que vienen con testosterona, así que tienen que leer muy bien. Pueden estar con unos músculos grandes, pero van a tener una erección tremenda, una disfunción eréctil tremenda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como tienen una fuente exógena, el cuerpo interpreta que ya no debe producir testosterona. Y entonces cuando suspenden esos elementos, ya no tienen testosterona en el cuerpo y por lo tanto les genera disfunción eréctil. O sea, pueden usarlo, pero sin testosterona y ver que no tenga testosterona. Y hay que mencionar que el estado flácido es de la musculatura la musculatura lisa del cuerpo cavernoso se encuentra en estado flácido, ¿ya? Y cuando se contrae es donde ya permite, digamos, el llenado. Causas vasculares, como les digo, hipertensión, las dislipidemias también son causas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay vasos, ¿no? Y se pueden llenar de placas de ateroma. Puede haber insuficiencia arterial en las arterias del pene y por lo tanto no va a haber erección. En los pacientes que son operados de prostatectomía radical, no de hiperplasia de próstata, prostatectomía radical es una causa importante, más que todo es neurológica. ¿Ya? Por eso se le explica a los pacientes que pueden sufrir de disfunción eréctil, aquellos que se les va a operar de cáncer de próstata, ¿ya? La radioterapia, bueno, algunos problemas neurológicos, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, isquemias, las enfermedades de Peyronie. Peyronie es, tengo una imagen, ahí está. Peyronie es un pene curvo, hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado derecho o izquierdo, ¿ya? Entonces, eso es Peyronie, que obviamente también está asociado con disfunción eréctil. Las fracturas penianas, los famosos conejos, pues, ¿no? Entonces, y las hormonas, hay pacientes que, por ejemplo, que han sufrido de clitorquidia, sus testículos no se han desarrollado muy bien en la niñez, y entonces cuando ya están adultos, jóvenes, tienen testículos pequeños, se comportan como hipogonadismo. Hay pacientes que tienen hiperprolactinemia porque a veces tienen tumores, ¿no? Prolactinomas cerebrales. La hiperprolactinemia también te lleva a disfunción eréctil. El problema de la tiroides también. Y hay drogas o medicamentos que te pueden llevar a la disfunción eréctil. Los antiandrógenos, los que les digo, pues no, los que consumen pastillas, ampollas para poder aumentar su musculatura. Los pacientes que toman también antidepresivos o antipsicóticos también sufren de bastante erección. Disfunción eréctil, que digo. Ansiedad, los pacientes, a veces la depresión, la ansiedad, el cansancio también es una causa
importante. Así que créanles, chicos, créanles. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Hay que preguntar también por otras sintomatologías. Si, por ejemplo, hay líbido disminuido aparte de la erección, hay que evaluar la testosterona, porque hemos dicho que la testosterona es la que da el líbido, la que da la erección, ¿no? Y hay que también, hay pacientes que dicen difusión eréctil y en verdad se confunden por líbido, ¿no? Trastornos de eyaculación, hay que preguntarles si es que realmente cómo están eyaculando. Las pastillas de tansulosinas, silodosinas, todas esas cositas producen aneyaculación, ¿no? Y entonces producen también problemas sexuales. Hay muchos pacientes que no desean tomar esos medicamentos. Es otra cosa que deben ustedes explicarle a sus pacientes, ¿no? Hay un cuestionario que les va a permitir diagnosticar la gravedad de la disfunción eréctil. Y es otra cosa, este es otro cuadrito que quiero que aprendan, que hay una orgánico, de causa orgánica y de causa psicógena. El orgánico está presente en todas las circunstancias, con la firme, con la trampa, con la masturbación, en cualquier circunstancia, ¿ya? No interesa con quién estés, pero siempre vas a tener disfunción eréctil de causa orgánica, es decir, neurológica, vascular, etcétera, etcétera. En la psicógena no, en la psicógena es selectiva, ¿no? Con la firme de repente no, pero con la trampa sí, ¿no? O en la masturbación de repente sí hay erección y entonces eso es psicógeno, ¿ya? Y las erecciones también es otro indicador que nos dice, señor, ¿usted tiene erecciones nocturnas o matutinas? Sí, sí tengo. Ah, ya, probablemente esto sea psicógeno, ¿ya? Porque las erecciones, la mantención o la indemnidad de las erecciones nocturnas o matutinas quiere decir que el cuerpo está funcionando bien, ¿correcto? Y a veces la ansiedad también es una causa muy importante, así que no hay que presionar a los chicos. Muy bien. Entonces, el examen físico hay que ver si es que el paciente sufre de Peyronet, hay que ver si los testículos son grandes, chiquitos, hay que ver los caracteres sexuales masculinos. Miren esta imagen, miren cómo tiene ginecomastia, no hay vello púbico, el pene es pequeño, los testículos son chiquitos, ¿ya? Entonces hay que evaluar todo eso para poder hacer mayores estudios hormonales o no. Bueno, y también la parte vascular, muchachos, hay que evaluar bastante. Si encuentran así disfunción eréctil en adultos, hay que decirlo, sabes que anda el cardiólogo, evalúate, ¿no? Si es un joven, pues ya hay que pensar en drogas, uso de testosterona externa, exógena, o de repente pues ha tenido un traumatismo peniano, etc. ¿A qué exámenes debemos pedir? Como hemos dicho, ¿no? Diabetes, hay que pedirle su glucosa porque es causa de disfunción eréctil neurogénica. Perfil lipídico, porque por las placas de ateroma que pueden llenar, ¿no?, los vasos. Hay que pedirle su testosterona también. A veces yo les pido algunas veces prolactina, TSH también les pido, pero lo principal es la historia clínica y el examen físico, ¿no? Ustedes ven al paciente, conversan con el paciente, primero identificando si es una orgánica o es una psicógena. Tienen que preguntarle de frente al paciente, no deben tener vergüenza, porque si no van a estar de frente y le dicen tómate toda la fila. Entonces estos son los exámenes. Perfil hepático pedimos porque los inhibidores del fosfodiesterasa deben darse en pacientes que no sufran de problema hepático, ¿ya? Hormonal también pedimos LH, ¿no? Testosterona total y libre, por si acaso. Glicemia también pedimos hemoglobina glicosilada porque a veces, bueno, el diagnóstico también te ayuda, ¿no? Tenemos algunas causas, ¿no?, de hipogonadismo, por ejemplo los criptorquídicos, ¿no?, los que no desarrollan bien el testículo, o los que han sufrido torsión testicular durante la niñez, ¿no? A veces se les saca el testículo porque ya están necrosados y están con un solo testículo, ¿no? Bueno, con un testículo se salvan, pues, ¿no? Ya tienen mala suerte si se les tuerce los dos, pues, ¿no? Entonces, síndrome de Klinefelter, ¿no? Y los que, por ejemplo, los que sufren de papera en la adolescencia. La papera, ¿no?, es una causa de infertilidad, ¿ya? Porque te da un hipogonadismo.
Bueno, ya estamos a punto de terminar, pasamos 3 minutos. Bueno, ya lo que vamos a usar son las drogas. Tenemos el ecodoppler peniano. Con el ecodoppler diagnosticamos si hay insuficiencia arterial. Si por ejemplo es menos de 30 centímetros por segundo la velocidad del pico sistólico, menos de 30 es insuficiencia arterial. Si la velocidad diastólica, el final de la diástole es mayor a 3, fugas venosas. Ya les dije lo que es fugas venosas, ¿no? A consecuencia de un traumatismo. También existe el RIG-SCAN, que es este aparato que se coloca en el pene y que te permite medir cuántas erecciones hay en la noche, ¿no? Nocturnas. Lo normal es 3 a 6 episodios eréctiles en la noche que duren más o mínimamente 10 minutos. ¿Ya? Eso quiere decir que hay una indemnidad orgánica y que consecuentemente hay psicógeno. Y esto también es importante. Les va a pasar, sobre todo a los médicos varones, que les van a preguntar siempre por la pastillita. Doctor, ¿puedo tomar la pastillita o no puedo tomar la pastillita? Y ustedes tienen que preguntar por su estado cardiovascular. Señor, ¿tienes algún antecedente de infarto, algún ACV o de repente alguna angina, un síndrome coronario? Si le dicen que sí, le dices que no le puedes dar la pastilla porque se muere y tienes que mandarlo al cardiólogo, ¿ya? Solamente se les da a aquellos que son de bajo riesgo, a los que son hipertensos bien controlados, a los que tienen una valvulopatía leve, ¿no? A los que han tenido un infarto de miocardio pero bien antiguo, pero no complicado, ¿correcto? O tienen una angina estable. Pero a los otros sí tienen que mandarlo al cardiólogo, porque si no lo mandan al cielo después con una pastilla, si son riesgos altos, de verdad. Y es por eso que los pacientes malinterpretan, dicen, no, los inhibidores de fosfodiesterasa me van a dar un infarto. No es así. Los casos que se han reportado es en pacientes que han tenido antecedentes cardiovasculares y por desesperados toman su pastilla y se mueren, pues, ¿no? Entonces, esos son los que se mueren, no los que son normales, ¿no? Los que no tienen problemas cardiovasculares. Entonces, bajo riesgo lo puedes tratar, pero si es intermedio riesgo o alto riesgo, mándelo al cardiólogo, ¿ya? Y es acá toda la batería de medicamentos, sildenafilo, tadalafilo, ¿no? Para los que ahí deseen usarlo. También tenemos drogas intracavernosas, ya tenemos en el Perú drogas intracavernosas que se colocan una jeringa directamente en el cuerpo cavernoso en el pene, se inyectan ahí de frente, ¿no? Para las pastillas, por si acaso no son mágicas, se necesita estímulo. Para las drogas sí no se necesita estímulo. El vacuum que también es ahí está, este de aquí, que es como un dispositivo que genera al vacío, ¿no? Una presión negativa al vacío y que por lo tanto genera erección. Las shockwave, las ondas de choque que se propugnan ahora tanto, ¿no? En internet, ayudan, pero para aquellas que son de origen vascular, no para las neurogénicas, no para las posoperatorias, ya origen vascular. Y no es que, lo que quiero que ustedes entiendan, chicos, que si tienen disfunción eréctil no es curable, desafortunadamente, ¿ya? No se cura la disfunción eréctil y por eso es que los pacientes que sufren de esto gastan y gastan plata buscando una cura. Lo único que se puede curar es con las prótesis, ¿ya? Ya si, como no tienen cura, entonces hay que utilizar prótesis. Este es el básico. Ya, las prótesis, que existen prótesis maleables o prótesis hidráulicas, ya, que son costosas, ¿ya? Entonces, no se cura la disfunción eréctil. Por eso en el internet a veces dicen, ondas de choque te va a curar. Falso, pues no te va a curar, pues, ¿no? Entonces, todas estas cosas son para ayudar, son una ayudita que le dan al varón, ¿ya? Y acá lo último es tadalafilo, y si tadalafilo no se altera con las grasas. A veces en todo el preámbulo previo a la relación sexual la gente va a comer su pollito a la brasa, su hamburguesa y se toma luego su pastilla y dice no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque altera la absorción del sildenafilo. Si ustedes, digamos, quieren tomar algo que no les altere, el tadalafilo no hay problema con las grasas, ¿ya?
Las grasas inhiben la absorción de estos medicamentos. Y las complicaciones o efectos adversos son dolor de cabeza, ruborización, congestión nasal. Hay pacientes que dicen, ya me duele la cabeza, ya me voy a morir por un infarto. No es así. Los únicos que se mueren son los que tienen infartos previos o de alto riesgo. Muy bien, chicos. Listo. Eso sería todo.